Hola a todos, mi nombre es Carlos Eduardo Hernández Vázquez. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y hoy les hablaré de una de las obras que considero más influyentes de la filosofía política, que es El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Y pues bueno, para empezar, me gustaría dar un contexto histórico y una pequeña bibliografía sobre Juan Jacobo Rousseau, quien fue un filósofo, escritor y músico suizo-francés, y además una figura central de la Ilustración, cuya obra influyó profundamente en la filosofía política, la pedagogía y la literatura. Rousseau es conocido por sus ideas sobre la libertad, la naturaleza humana, la sociedad y el contrato social. A continuación les voy a dar pues un resumen de su contexto. Quien nació en Ginebra, Suiza. En ese entonces Suiza era una ciudad y estado independiente, y Juan Jacobo Rousseau, de un pues origen humilde y su infancia difícil, marcaron su perspectiva sobre la desigualdad social. Rousseau vivió, como les mencionaba, en la época de la Ilustración, un movimiento cultural que buscaba promover la razón, la ciencia y la libertad individual. Sin embargo, pues él se distanció de algunos principios de este movimiento, criticando pues la corrupción moral que se asociaba con el progreso material. Rousseau, aunque murió antes de estos acontecimientos, sus ideas influyeron directamente en los líderes revolucionarios, quienes vieron en su pensamiento una base para justificar la libertad y la igualdad. En esta reseña comentada, intentaré explicar las ideas centrales de cada capítulo de los cuatro que componen esta obra, en donde también comentaremos su relevancia para nuestra sociedad actual y pues de alguna forma los aprendizajes que podemos aplicar. Rousseau escribió esta obra en 1762, en un momento de crisis en las monarquías absolutas europeas. Propuso un modelo de gobierno basado en la voluntad general, la soberanía popular y la igualdad, ideas que sentaron las bases para las revoluciones modernas. El contrato social plantea cómo los seres humanos pueden vivir juntos en una sociedad justa. Además, defiende la idea de la soberanía popular, donde la autoridad legítima proviene de la voluntad general de los ciudadanos. Su lema, "El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado", resume su crítica al orden social y político de su tiempo. Iniciaré con el primer libro, que consta de 9 capítulos, en donde el primer capítulo, que lleva como nombre asunto de este primer libro, Rousseau nos menciona que el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Rousseau, con esta afirmación, nos quiere dar a entender que los humanos somos libres por naturaleza. Al nacer no tenemos restricciones, y que al ir creciendo es la sociedad la que nos impone límites, las leyes, normas y costumbres hasta cierto punto nos encadenan y limitan nuestra libertad. En el capítulo 2 de las primeras sociedades, Rousseau dice que las más antiguas de todas las sociedades y la única natural es la de la familia. Se consideraba a la familia como a la primera y más natural sociedad, en donde pues en ellas aprenden los valores fundamentales de la convivencia. Rousseau dice que la familia es el origen de todas las sociedades y que la familia es el modelo de organización social ideal. En el capítulo 3 del derecho del más fuerte, Juan Jacobo Rousseau nos dice que ceder la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad, y es a lo más un acto de prudencia, donde pues la fuerza hasta cierto punto impone obediencia, em, y que
pues esto no es una elección libre, sino pues que está basada en la necesidad y en la prudencia de las personas. En el capítulo 4 de la esclavitud, Rousseau dice que un hombre que se hace esclavo de otro, pues no se da, sino que se vende, y que pues esto lo hacen por su subsistencia. Un hombre no se da gratuitamente, em, pues sería absurdo e inconcebible, porque además sería visto como un acto ilegítimo y nulo. Los hombres nacen libres y su libertad les pertenece y nadie tiene derecho a disponer de ellos, y que pues sin ellos mismos pues deben renunciar a la libertad, y que renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes. Rousseau dice que la guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de estado a estado. Y esto porque pues se puede matar al estado sin matar a uno solo de sus miembros. En el capítulo quinto, Juan Jacobo Rousseau nos dice que someter una multitud es imponer la voluntad de unos pocos sobre muchos, usando la fuerza o el miedo, pues que esto es una relación de denominación y sumisión, donde no hay consentimiento. Además, regir una sociedad, gobernar de manera consensuada, buscando el bien común, se basa en un acuerdo entre iguales, donde pues las leyes se crean para el beneficio de la comunidad. Y además Rousseau defendía la idea de regir una sociedad, ya que él creía que solo un gobierno basado en la voluntad general de los ciudadanos podía ser legítimo y justo. En el capítulo sexto, que lleva como nombre del pacto social, nos dice que como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas sin unir y dirigir las que ya existen, o sea que no tienen otro medio de conservarse que formar por agregación una suma de fuerzas que puede exceder a la resistencia, y que cuando la, ena- la em, enajenación se hace sin reservas, la unión llega a ser lo más perfecta posible y ningún asociado tiene nada que reclamar. Rousseau dice que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder. Y pues esto bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos además cada miembro como parte indivisible del todo. En el capítulo 7, que lleva como título Del soberano, Rousseau dice que el soberano, como la máxima expresión de la voluntad general de todos los ciudadanos, pues aquí explica que el soberano representa el interés común y no los intereses particulares de un grupo o un individuo. La soberanía no se puede vender ni transferir, sino que ésta pertenece al pueblo. Este poder em, no puede ser dividido entre diferentes instituciones o personas. El soberano es la máxima autoridad, pero limita por el bien común. Y en el capítulo 8, que lleva como título del Estado civil, el estado de naturaleza y el estado civil, Juan Jacobo Rousseau dice que el hombre sustituye su conducta, en su conducta, la justicia al instinto, y al dar sus acciones la moralidad que antes le faltaba. em, y que la libertad moral es la única que verdaderamente hace al hombre dueño de sí mismo. En el capítulo 9 y el último de este libro del dominio real,
Se dice que cada miembro de la comunidad se da a ella en el momento en que se forma tal como se encuentra actualmente. Se entrega con sus factores de los cuales forma parte los bienes que poseen, y la posesión pública es más fuerte y más irrevocable sin ser legítima que la posesión privada, y que el Estado es la base de todos los derechos, el derecho como la vida, la libertad y la propiedad solo existen gracias al Estado. Rousseau menciona algo muy importante que dice, en lugar de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye, por el contrario, una igualdad moral y legítima, lo que la naturaleza había podido poner de desigualdad física entre los hombres, y que, pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, advienen todos iguales por conveniencia y derecho. Esto es del libro uno. En el libro segundo, también de contrato social, en el primer capítulo nos dice que la soberanía es inalienable, o sea que la voluntad general puede dirigir por sí sola las fuerzas del Estado según el fin de su institución, solo sobre un interés común, es decir, que debe ser gobernada la sociedad. Con esto pues se entiende que una sociedad solo puede ser justa y estable si se organiza en torno a un interés común. En el segundo capítulo, la soberanía es indivisible, pues Juan Jacobo Rousseau nos dice que esto es porque la voluntad del pueblo es una sola, ya que no se puede dividir en partes, y que el cuerpo político es uno. La voluntad general se expresa directamente, pues no a través de representantes, todos buscan el bien común, y que la soberanía es un todo, y el tratar de dividirla sería como partir algo o quitar un pedazo de algo y esperar que este pedazo siga siendo algo completo. En el capítulo 3, sobre si la voluntad general puede errar, la voluntad general pues siempre busca el bien, por lo tanto nunca se equivoca. Eso es lo que nos dice Juan Jacobo Rousseau, pero que sin embargo las decisiones del pueblo sí pueden errar. Esto por varias razones. Algunas de ellas pues es por la manipulación y las divisiones. En el capítulo 4 de los límites del poder soberano, Rousseau dice que a pesar de ser la expresión de la voluntad general, el poder del Estado no es absoluto y tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? Pues el bien común, en donde el poder soberano siempre debe estar dirigido hacia el bienestar de toda la sociedad. Otro limitante es los derechos naturales, donde la vida, la libertad y la propiedad no pueden ser vulnerables por el Estado. Y otra es la libertad y la justicia, en donde se garantiza la libertad de los individuos y se promueve una sociedad justa. En el capítulo 5 del derecho de la vida y muerte, Rousseau nos dice que el Estado cuida la vida y también la protege. La vida es sagrada y que no puede quitarse la vida a los ciudadanos. En cuestión del Estado, Juan Jacobo Rousseau nos dice que protege su función principal, porque es preservar la vida y no acabar con ella. Y también nos habla sobre que la pena de muerte no justifica y que solo debe usarse en cosas extremas y como último recurso. Y el Estado tiene límites, pero la vida humana es inviolable. En el capítulo sexto de la ley, según Rousseau, la ley es una imposición arbitraria,
eh, sino que es la expresión auténtica de la voluntad general. Es decir, que las leyes no deberían imponerse desde arriba, sino que deben reflejar lo que la comunidad considera mejor para todos. Nos habla sobre la ley, que pues es la voluntad general, o sea, las leyes legítimas surgen del acuerdo de todos. La libertad en obediencia, que es el obedecer la ley, no es una pérdida de libertad, sino una expresión de ella. Em, en el capítulo séptimo, Juan Jacobo Rousseau nos habla del legislador. Y el legislador, pues, tiene las características de que es alguien excepcional, ajeno a la sociedad, a la que legisla, y su función es inspirar a la comunidad a descubrir y expresar su propia voluntad general. Y este no impone y no dicta leyes, sino que las guía hacia ellas. En el capítulo 8, que es del pueblo, Juan Jacobo Rousseau dice que el poder máximo de una sociedad pertenece a todos los ciudadanos juntos y que este poder es intransferible y se ejerce directamente por la soberanía popular y la voluntad general, que la soberanía popular pues es el poder que reside en el pueblo y la voluntad general es lo que es mejor para todos. En el capítulo noveno, eh, que es la continuación, Rousseau muestra su preferencia a los estados pequeños, ya que él creía que eran más justos y democráticos y que, pues, a menor tamaño, mayor libertad. Los países pequeños, según Rousseau, son más fáciles de gobernar y ofrecen más libertad a sus ciudadanos y que además, pues, la gente puede participar más directamente en la política. Y en el capítulo 10, los cuervos políticos y sus medios, em, pues nos dice que los hombres son los que hacen al Estado y el territorio, que pues alimenta a los hombres. La elección de momento de la institución es uno de los caracteres más seguros mediante las cuales se puede distinguir la obra del legislador de la del tirano. Em, y Rousseau menciona aquí que mm, un pueblo propio para la legislación es aquel que no tiene costumbres ni supervisiones y que no es rico ni pobre. Además, este no teme ser aniquilado y pues es el que reúne la consistencia de un antiguo pueblo con la docilidad de un pueblo nuevo. En el capítulo 11 de los diversos sistemas de la legislación, la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Toda ley se debe garantizar la libertad y la igualdad de todos sus ciudadanos y que no existe un sistema legal universal, ya que cada sociedad necesita leyes adaptadas a sus propias características y circunstancias. Rousseau menciona que la corrupción y la desigualdad son muy peligrosas. Esto si un legislador toma principios diferentes como, por ejemplo, la servidumbre, la libertad, las riquezas, conquistas, y pues que esto puede corromper la voluntad general y llevar a la tiranía. En el capítulo 12, em, para ordenar el todo hay que considerar diversas relaciones. Rousseau menciona que la relación del todo con el todo o del soberano con el Estado, la relación de los miembros entre sí o con el cuerpo externo, y la relación debe ser, en el primer respecto, todo lo pequeño posible y en segundo, todo lo grande posible.
Ahora vamos con el libro tercero, em, las formas de gobierno. En el primer capítulo, el gobierno en general, como idea central es que el gobierno es un intermediario entre el pueblo y la soberanía. Rousseau describe al gobierno como un cuerpo administrativo que ejecuta las leyes y mantiene la cohesión social, y que este órgano pues no representa la soberanía, sino que la sirve. En el capítulo 2 del principio que constituye las diferentes formas de gobierno, la forma de gobierno depende de personas, del número de personas que lo administran. Rousseau explica que hay tres formas principales del gobierno: democracia, aristocracia y monarquía, cada una adecuada pues para contextos específicos. En el capítulo 3, la división de los gobiernos, como idea central es que las formas de gobierno pues no son absolutistas y pueden combinarse. Em, los gobiernos pues se pueden adaptar mediante combinaciones de principios democráticos, aristocráticos o monárquicos según las necesidades del Estado. Y en el capítulo 4 de la democracia, la tesis central sería que pues la democracia es adecuada para pueblos pequeños y homogéneos. Y pues aunque Rousseau valora la democracia, advierte que pues se requieren ciudadanos virtuosos y una participación directa constante. En el capítulo 5 de la aristocracia, Rousseau dice que la aristocracia puede ser eficiente si sus miembros priorizan el interés público. Rousseau distingue entre aristocracias naturales, selectivas y hereditarias, favoreciendo la electiva, pues por su carácter meritocrático. En el capítulo 6 de la monarquía, eh, la monarquía es eficaz en territorios grandes, pero propensa a la corrupción. Rousseau señala que aunque el poder se centraliza, las monarquías deben ser controladas para evitar el abuso. En el capítulo 7 del gobierno mixto, Rousseau dice pues que los gobiernos mixtos combinan las ventajas de diferentes formas. Sugiere que una estructura híbrida puede equilibrar los intereses individuales y colectivos. En el capítulo 8, que toda forma de gobierno no es adecuada para todo el país, Rousseau dice que la forma de gobierno debe ajustarse mm, al contexto social, cultural y geográfico. En el capítulo 9 de las señales de un buen gobierno, el bienestar y la felicidad de los ciudadanos son indicadores de un buen gobierno. Rousseau pues enfatiza que, mm, ¿cómo podría decirlo? Eh, que un gobierno eficiente es aquel que protege y mejora la calidad de vida del pueblo. En el capítulo 10 del abuso del gobierno y su inclinación a degenerar, el gobierno se tiende a degenerar y a seguir dos caminos: el camino de la restricción del gobierno y la disolución del Estado. Y en el capítulo 11, la muerte del cuerpo político, todo gobierno está destinado a perecer. Su naturaleza es efímera. Rousseau dice que la muerte del cuerpo político ocurre cuando el poder legislativo deja de ser efectivo. En el capítulo 12, Rousseau cree que la eh, autoridad soberana no debe concentrarse en una sola ciudad, sino que debe ser distribuida de manera que el pueblo en conjunto ejerza su soberanía. En el capítulo 13, que pues es como una continuación del capítulo anterior, el gobierno puede trasladarse de una ciudad a otra para distribuir, mejorar el poder. En el capítulo este,
eh, 14. La soberanía del pueblo es indivisible y no puede ser representada cuando el pueblo se reúne, porque pues su voluntad parece prevalece sobre cualquier poder. En el capítulo 15 de los diputados o representantes, Rousseau dice que los diputados no son representantes legítimos del pueblo, sino comisarios temporales. En el capítulo 11, la institución del gobierno no es un contrato. Rousseau dice que el poder legislativo es la separación y que el gobierno no es un contrato entre el pueblo y los gobernantes, sino que es una ley. En el capítulo 17 de la institución del gobierno, el soberano crea la ley, nombra a los gobernantes para ejecutarla. Y por último, en el capítulo 18, los medios para prevenir a los usurpadores del gobierno. Los gobernantes son servidores del pueblo, o más bien, ajá, pues sí, son servidores del pueblo. Y además, pues dice que no son sus dueños. En el libro cuarto de El mantenimiento del contrato social, en el capítulo 1 nos dice que la voluntad general puede ser silenciada pero nunca destruida. Rousseau nos dice que aunque las instituciones pueden corromperse, el ideal del bien común persiste en los ciudadanos. En el capítulo 2 del sufragio, dice que el voto es la expresión directa de la voluntad general. Rousseau propone que el sufragio universal garantiza la legitimidad de las leyes y del gobierno, mientras que en el capítulo 3 de las elecciones, Rousseau dice que las elecciones deben ser justas y representativas. Es decir, en este, pues, la crítica de los sistemas de elecciones manipulados, además de que se aboga por un proceso inclusivo y transparente. En el capítulo cuarto de las asambleas populares, las asambleas fortalecen la soberanía directa del pueblo. Rousseau describe cómo estas reuniones como, cómo son esenciales para la deliberación y el consenso democrático. En el capítulo 5 de la disolución del Estado, pues se dice que el Estado se disuelve cuando deja de representar al pueblo. Em, es decir, que se advierte que el despotismo o la apatía pueden llevar al colapso del contrato social. En el capítulo 6 de la religión civil, la idea central de este capítulo pues es que la religión debe unir, no dividir a la ciudadanía, en donde pues Rousseau propone una religión cívica que fomente la moral y el respeto a las leyes sin dogmatismo. En el capítulo 7 de la censura puede ser necesaria para preservar las costumbres. Rousseau señala que la censura debe ser moderada y servir para reforzar valores colectivos positivos. Y por último, en el capítulo 8, como conclusión del contrato social, el contrato social es la base de la libertad política. Rousseau reafirma que solo mediante un pacto justo se pueden lograr pues la igualdad y la justicia duradera. Y bueno, como un resumen general del contrato social, eh, pues Juan Jacobo Rousseau presenta pues una teoría política que busca reconciliar la libertad individual con la vida en la sociedad, donde propone un pacto social donde los ciudadanos pues acuerdan someterse a una voluntad general que prioriza el bien común. La soberanía reside en el pueblo y en las leyes y que pues deben ser justas, universales y elaboradas colectivamente, porque pues aquí Rousseau analiza diferentes formas de gobierno, destacando pues que su eficacia depende del contexto social y geográfico.
Y pues además esta obra surge siendo relevante al ofrecer principios para construir democracias más igualitarias y más participativas, pues dejando en claro que el contrato social, pues más que nada es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que em, pues debe ser entre los individuos de una sociedad para formar una comunidad em, política. En este pacto, pues cada persona renuncia a ciertos derechos naturales y se compromete a vivir bajo las leyes que protegen el bienestar común, a cambio de la protección y la seguridad que el Estado proporciona. Em, el contrato social debe estar basado en la voluntad general, como les mencionaba, es decir, pues que el interés común de todos los miembros de la sociedad, en lugar de los intereses particulares de los individuos o grupos, pues a través de este contrato los individuos se someten a la autoridad del Estado, pero pues a su vez se les garantiza la libertad y pues sus derechos con el objetivo de crear una sociedad justa, equitativa, donde todos los ciudadanos participen efectivamente en las decisiones que los afectan. Y pues el contrato social es eso, un fundamento de la organización política y social que se basa en la voluntad colectiva para alcanzar el bien común. Bien, para concluir con esta reseña, quiero responder a tres preguntas, que pues una de ellas es ¿cuáles son los principios políticos que se pueden aplicar en mi vida académica y profesional, ¿no? Pues con el contrato social. Y pues siento que la noción de la participación activa como base para pues mejorar el entorno, aplicando la idea de Rousseau de que la soberanía reside en la voluntad general, pues en la vida académica esto implica trabajar colectivamente por el bienestar común y y en la profesional, pues priorizar decisiones éticas y más que nada transparentes. Como segunda pregunta, eh, considero que la obra de Contrato Social de Rousseau sigue siendo vigente en la sociedad mexicana actual. Yo considero que sí, porque pues especialmente en un contexto donde la desigualdad y la corrupción son retos persistentes, pues esta obra inspira a revalorar la democracia participativa, pues promoviendo la transparencia y exigiendo la rendición de cuentas de los gobernantes. En México, pues puede servir esto como una guía para fortalecer a las instituciones y fomentar la unidad nacional. Mis aprendizajes de esta lectura, pues es que la importancia de la igualdad y la libertad eh, son bases de la convivencia social, las necesidades de construir gobiernos que representen los intereses de todos, que cada ciudadano tiene un rol clave en la construcción y preservación del contrato social, exigiendo justicia y derecho, pero también cumpliendo con sus deberes. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado